Bien, hermanos, pues gracias a Dios que podemos estar el día de hoy. Hoy es un día un poquito diferente, es día primer domingo de mes, pero celebramos bautizos y Santa Cena la semana pasada y tuvimos gran bendición, ¿no es así? Y creo que podemos alabar a nuestro Dios y seguir dándole gracias por este culto que tuvimos, pero también quisiera que pudiésemos continuar, hermanos, pues teniendo ese mismo entusiasmo y procurando invitar a más gente, invitar. Ya vimos que sí podemos, vimos que invitando a gente, pues vino, ¿verdad? Y estaba casi lleno. Y creo que podemos seguir haciéndolo. Y el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Y creo que debemos de continuar así, procurando atraer más, porque es lo que la gente necesita. Bien, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 1 de Marcos. Hemos estado trabajando ya sobre este capítulo 5, pero 5 sermones, este es el quinto, y creo que 6 porque uno lo dividí en 2. Y hoy vamos a terminar este capítulo 1, donde le he puesto como título: Jesús toma el lugar del leproso, o Jesús intercambia lugar por un leproso. Aprendí yo una palabra en la primaria, me acuerdo mucho de esa palabra, y jamás la volví a usar hasta hoy. A ver si ustedes se acuerdan o si a ustedes se las enseñaron. Jesús se yuxtapone con un leproso, la famosa yuxtaposición. O sea, pues no sabía yo bien qué era, pero en algún momento la maestra nos las enseñó, la puso ahí, hasta la griega y la X, y esa es una palabra muy rara, ¿verdad? Pero es intercambiarse, cambiarse de lugar uno por el otro. Así pues, nos encontramos ahora en el último párrafo del primer capítulo. Y con esto terminamos el capítulo 1 apenas. Déjenme decirles que hay series de sermones, por ejemplo, donde predican los evangelios y pueden tardarse hasta 8 años o 10 años en una iglesia para predicar todo el evangelio, por ejemplo, de Mateo o de Juan, ¿no? Que es simplemente el capítulo 17 de Juan, ¿verdad? Hay más de 345 sermones de Charles Spurgeon. O sea, él solo preparó 345 sermones del capítulo 17 del Evangelio de Juan, que es la oración de nuestro Señor intercediendo por todos nosotros. Mucha gente considera que ese capítulo es tal vez el capítulo central de toda la Biblia. Pero bien, nosotros estamos apenas en el capítulo 1 de Marcos y estamos cerrando este capítulo. Y hay una característica en el Evangelio de Marcos que ya lo hemos dicho, que es la palabra inmediatamente, la palabra rápida. Marcos es un nombre de acción. Marcos es una persona que le gustan las cosas rápido. Y entonces él usa esta palabra inmediatamente más de 40 veces en su narración. Es un evangelio que tiene ritmo. Y llegamos a este relato que está incluido también en Mateo 8, del 1 al 4, y Lucas 5, del 12 al 16. Fíjense ustedes, vamos a ver. Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lucas 5, del 12 al 16. Dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades,
Galilea, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro a tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarte. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta narración también está en Juan, pero bueno, vamos a ubicárnoslas ahí, pero básicamente es la misma. En estos evangelios, esta es una de las dos ocasiones que se habla en los evangelios, en los 4 evangelios, donde Jesús sana a un leproso. Solamente en 2 ocasiones se cuenta que Jesús sanó al leproso. Una fue esta y la otra que se nos narra en Lucas, en donde sanó a 10 leprosos. ¿Se acuerdan? Y uno regresó solamente a dar las gracias. Pero en Lucas 4:27 dice que: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Había mucha gente que se enfermaba de esta particular enfermedad de la lepra desde tiempos de Moisés. La lepra había sido común en Israel durante mucho tiempo, y así que es muy probable que Jesús haya sanado a muchos leprosos. En Marcos capítulo 14:3, Jesús está en una reunión con mucha gente, en una fiesta, en casa de Simón el leproso. Si Simón siguiera leproso en esa ocasión, no podría estar en su fiesta. En esta reunión seguramente Simón ya no era leproso, se le quedó el apodo. Porque si hubiera estado leproso, pues él tendría que haber estado afuera, tendría que haber estado por ley, apartado de todos, aislado. Así como mi hermano estuvo y todos hemos estado, los que nos dio COVID, así tenían que estar los leprosos, pero peor, mucho más lejos, alejados de la comunidad. Así que digamos que Simón fue leproso y es muy probable que Jesús lo sanó. No sabemos, no nos dice la Biblia, pero es muy probable que Jesús lo sanó y por eso Simón lo invitó a celebrar una fiesta en su casa. Así que no hay registro de ello en los evangelios. Solo, como les dije, hay 2 registros de la curación de leprosos. Este que vamos a ver hoy y la ocasión en Lucas 17, donde Jesús sanó a 10 leprosos. Pero eso no quiere decir que haya sanado a muchos. Recordemos que los milagros registrados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan son milagros selectivos. No son todos los milagros de Jesús, son milagros que los escritores del Evangelio seleccionaron para enseñarnos algo. Pero sí, las palabras de Lucas cuando dice, Él los sanó a todos, todos los que se acercaban, todos los que venían a Él, venían y eran sanados. Él sanó a todos, sanó a miles de personas. Entonces, solamente tenemos algunos ejemplos que nos son dados por estos evangelistas en el Nuevo Testamento. Porque, como dijimos, el propósito de todos estos milagros, ya sea curar enfermedades, acabar con la muerte, expulsar demonios, alimentar multitudes, caminar sobre el agua, y cualquier cosa que fuera sobrenatural y milagrosa, como detener las tormentas, era para validar el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto, no solo tiene un poder sobrenatural, sino que lo que dice además es verdad y es validado por estos milagros. Después de todo, lo más importante para Jesús era el mensaje. Recordemos Marcos 1:38, donde nos quedamos la vez pasada, que Él les dijo, vámonos a otro lugar, a los pueblos cercanos,
para que yo también predique, porque para eso he venido. Jesús vino a predicar. O como Jesús dijo en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también lo repite en Mateo 9:13 y Marcos 2:17. Él vino con el propósito de hacer que los pecadores escucharan un mensaje que los llevara al arrepentimiento y a la salvación. Y en el lenguaje del versículo 38, esto significa predicar el reino de Dios, predicar el evangelio, predicar la salvación. A eso vino Jesús. Cuando tenemos muchísimos maestros como el día de hoy entre nosotros, que tenemos muchísimos enseñando, yendo por todos lados, enseñando muchas cosas, ¿cómo es que nosotros sabemos que ese maestro está diciendo la verdad? O que lo que está enseñando es real. En la escuela, ¿qué pasa? Hay algunas escuelas que hay laboratorios y comprueban, ¿verdad? Yo recuerdo cuando en el laboratorio de biología destapamos una rana o un conejo para ver los órganos que había y que lo que nos decían en las ilustraciones se corroboraba con lo que estábamos ahí. O el maestro de química o el de física que nos decía que la masa que se desplazaba tenía que ser mayor a la que se asumía para que no hubiera hundimiento. Y entonces si poníamos una tabla de canto, se sumía, pero si la acostábamos no, y teníamos que calcular el desplazamiento de agua que pasaba ahí para comprobar la ley de Arquímedes. Y muchas otras cosas que teníamos que probar. Pero ¿cómo sabemos ahora en las iglesias que los maestros que están hablando, que están enseñando, hablan la verdad? Hoy tenemos, hermanos, la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro fiel, el fiel de la balanza, el que marca si se desvían a la izquierda o a la derecha, si son fifís o si son chayos. No, tenemos que mantenernos en la palabra. Y este es el fiel de la balanza. Lo que dice aquí es lo que ellos tienen que enseñar. Cualquier cosa que no diga acá, no lo pueden enseñar, no es verdad. Lo pueden enseñar, pero no es verdad. Cualquier cosa que ellos digan y no está respaldada por la palabra, no es verdad. Eso es como sabemos. Pero en tiempos de Jesús no existía la palabra como la tenemos hoy. Y de hecho la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Pero entonces los milagros de Jesús validaban, le daban fuerza. El que podía echar los demonios, el que tiene poder sobre todo el reino de las tinieblas, el que puede sanar toda enfermedad, toda clase de personas, y no solamente en un tiempo, sino día tras día, todos los días, mes tras mes, y año tras año del ministerio de Jesús. Él sanó a miles de personas. Como les decía la vez pasada, Él tiene el poder divino incluso para resucitar a la gente de entre los muertos. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la muchacha esta de 12 años, Talita, y le dice, y la levantó. Tiene poder para eso, y eso respalda que Él está enseñando una verdad divina. Como les decía, hoy solo con ver la Biblia, la palabra de Dios, podemos saber si un maestro está enseñando la verdad. Entonces, hermanos, el testimonio del registro de los milagros de Jesús con respecto a los milagros físicos y los milagros espirituales siempre va a apuntar a validar la enseñanza del Maestro, la enseñanza de Jesús, que está predicando y enseñando el Evangelio del Reino, que es la buena nueva de salvación, de perdón, de vida eterna para todos. Tanto es así, hermanos, que el Evangelio de Juan se cierra diciendo algo muy importante. Dice que ni todos los libros del mundo podrían contener todo lo que Jesús hizo. Como yo les decía, yo pienso que en el tiempo de Jesús, en esos 3 años, al final del ministerio de Jesús, erradicó la enfermedad
de Israel. No tenemos registros, pero estoy seguro que la gente de ese tiempo alcanzó mayor longevidad porque estaba sana que el resto del mundo. Y que tal vez, o sea, imagínense, Juan, el apóstol Juan, murió cerca de los 100 años. El Apocalipsis se escribió cerca del año 100 después de Jesucristo y eran contemporáneos, tenían más o menos la misma edad Juan y Jesús. Llegó a vivir 100 años Juan. Tal vez los otros apóstoles no llegaron a vivir tanto porque se los echaron, murieron mártires muchos de ellos. Sabemos de Jacobo, ¿verdad? El hermano de Juan, ¿verdad? O sea, creemos que Pedro, por la tradición, murió crucificado. Pablo también fue ejecutado en Roma. Casi no se nos habla de que haya muerto de muerte natural. Y Juan murió pues, de viejito. Parece ser exiliado en la isla de Patmos. Bueno, pero Juan cierra su evangelio diciendo que ni todos los libros del mundo podrían contener todo lo que Jesús hizo. Entonces, el pasaje que estudiamos hoy, los versículos 40 al 45, están registrados pues en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y se los leo de nuevo, dice: vino a él un leproso rogándole e hincando la rodilla y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para el testimonio de ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Le puse a este sermón como título: Jesús se cambia de lugar. Jesús se yuxtapone con un leproso. Y simplemente escuchando la lectura vemos cómo las circunstancias de esta curación en particular literalmente intercambian el lugar entre el leproso y Jesús. El leproso, un marginado que tenía que permanecer lejos, fuera de la ciudad, en lugares aislados y muchas veces especialmente para ellos, le llamaban leprosarios, ¿verdad? Llegó a la ciudad y entró con Jesús y después pudo quedarse en la ciudad. Sin embargo, Jesús en la ciudad sanó a este leproso y a causa del leproso, a causa de este milagro y por la fama que se divulgó, terminó en lugares aislados. Tuvo que retirarse al desierto porque ya no podía entrar a la ciudad por razones de que la gente se aglomeraba, se venía sobre él, lo aplastaba. La situación del leproso se expresa simplemente como que vino a él. Yo imagino que ya la fama de Jesús, decíamos, ya era conocida, y entonces este leproso escuchó que Jesús había sanado a mucha gente, y él corre. Él era un paria, es decir, alguien que no puede estar con los demás porque los pone en peligro. Los pone en peligro. Y de eso estamos conscientes muchos ahora, con esto de la pandemia. Tal vez hace 2 años y medio, un poquito más, pues no teníamos idea de lo que era esta contaminación. Y ahorita andamos con cubrebocas, yo, pues por la sana distancia, y para poder hablar mejor me quité el cubrebocas, pero ustedes traen su cubrebocas. Hace 2 años y medio, esto para nosotros era inimaginable andar así. Ahora imagínense en aquel tiempo. Hoy, gracias a Dios, pues la vacuna se pudo descubrir y fabricar en menos de 1 año, ya estaba en pruebas, ¿verdad? Y cuánto más sabemos sobre las mutaciones del famoso virus, que ya está en la omega, ¿no?
o sea que ya pasó por alfa, beta, gamma, delta, eta, por todas esas, y ya está en la omega, creo, ¿no? Que es la última. Y luego van a salir otras variantes, y no sé cuántas más puedan salir, variantes del virus, algo que no vemos. Imagínense hace 2000 años, ¿qué explicación le daban a la gente? Hace 4000 años o 5000 años, en tiempos de Moisés, había leprosos. ¿Saben ustedes que de la primera persona que se sabe que tuvo lepra, al menos secularmente, fue una momia en Egipto, que al estarla examinando descubrieron que esa persona murió con lepra y la bacteria quedó momificada ahí? Pero esta persona leprosa vino a Jesús rompiendo las reglas, y pues es un término, ¿verdad? La lepra es un término usado antiguamente porque era una enfermedad que simplemente se conocía por sus manifestaciones en la piel. Y hay mucha discusión sobre qué era exactamente la enfermedad desde el punto de vista patológico y clínico en tiempos bíblicos. Pero no podemos saber porque en esa época no había ni patología, ni microscopios, ni nada de eso. No sabían qué causaba la enfermedad, no sabían nada sobre bacterias, no sabían nada sobre virus, ni cosas semejantes como sabemos hoy. Todo lo que podían hacer era mirar los síntomas y juzgar la condición de la persona. Y en virtud de las características de esos síntomas, se tomaban decisiones. Ahora, sabemos, hay muchos trastornos de la piel, muchos trastornos de enfermedades de la piel que podrían haberse manifestado en ese entonces también, pero ellos le decían simplemente que era lepra, que significa escamas. Estas enfermedades de la piel en tiempos bíblicos pues solamente se conocían como lepra y eran visibles. Así que debemos asumir lo que dice la Biblia respecto a la gente que se enfermaba de este tipo de enfermedades. La lepra, que no nomás era la lepra del mal de Hansen como lo conocemos hoy, sino tal vez muchas otras. Pero este leproso quizás sí tenía Hansen y tal vez los 10 también tenían eso. Pero esta enfermedad, dice la palabra que en el momento en que esta persona era diagnosticada, se le conocía como una persona impura. Impura. ¿Qué quiere decir eso? Que podía contagiar, que podía transmitir esa impureza a muchos y tenía que ser limpiado. Y esta característica era la que esta persona tenía, al igual que los 10 leprosos de Lucas 17. Este tipo de lepra, como les digo, probablemente es la que nosotros conocemos hoy como la enfermedad de Hansen, que hoy es curable, hoy se cura. Pero por su capacidad de contagio en aquella sociedad, 4000 años atrás, 2000 años atrás y 200 años atrás, porque no es muy nuevo que se puede curar. La medicina específica para la lepra se fabricó en 1982. Entonces, estas personas que eran incurables en ese entonces, la sociedad tenía que marginarlos, los echaba afuera y ellos tenían que estar marcados. Y según Levítico 13, desde tiempos de Moisés, ellos donde quiera que iban o donde quiera que veían gente, tenían que gritar: inmundo, soy inmundo. Y se acercaban y decían: soy inmundo. Entonces la gente les abría campo, no podían acercarse. Y tenían que rasgarse sus vestidos, romperlos, porque inclusive así la gente podía ver su piel y ver cómo estaba contaminada. Y andaban embosados, los primeros que andaban con mascarillas KN95, no sé, decía que andaban embosados, ¿verdad? Como les digo, la bacteria de esta enfermedad se encontró en una momia de Egipto, pero el capítulo 13 del Levítico, y no vamos a entrar en más detalle,
nos narra y nos dice pruebas preliminares que debían ser hechas por los sacerdotes, que revisaban de acuerdo a las instrucciones de este capítulo. Es un capítulo largo, tiene 59 versículos que simplemente clasifican las diversas posibilidades de las enfermedades de la piel. Y entonces alguien que sospechaba que tenía lepra tenía que ir con el sacerdote y pasar por esta revisión, pasar por este examen para ser diagnosticado. Buscaban un diagnóstico preciso. ¿Para qué? Para proteger al pueblo de esta enfermedad contagiosa que podía pasar de persona a persona, convirtiéndose en una verdadera pandemia. Levítico 13, nada más de leo Levítico 13, versículos 44, 45 y 46. Dice el diagnóstico final: leproso es. O sea, después de pasar las pruebas y diagnosticar, esta persona leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo, y en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Ese era el diagnóstico. No había remedio más que esperar un milagro, tal vez. Pero no se nos narran milagros de sanidad más que el de Naamán, el sirio. Pero en aquel entonces, ¿se acuerdan del siervo de Eliseo, que se le pasó la lepra de Naamán? Ahí quedó. Esta bacteria, que se conoce también como lepra, ataca los nervios de la piel y debajo de la piel, y lo que hace esencialmente es quitar la sensibilidad, anestesiar, como cuando le ponen a uno lidocaína, le anestesia el miembro o la parte. El cuerpo y las extremidades son atacados con tanta hazaña por este bacilo que desaparece toda sensación de dolor, y por lo tanto el potencial de lesión es extremadamente grave. Leía yo un artículo de uno de las mayores autoridades que estuvo en Asia, y ahí se dio cuenta que había muchos contaminados de lepra. Y dice que vio un niño que estaba tratando de abrir algo con un candado, y el niño lo hizo así, y lo hizo con tal fuerza que se rompió el dedo, hasta el hueso. Pero el niño no sintió nada, y siguió como si nada, chorreando sangre, pero como si nada. Así es. Entonces, la insensibilidad provoca que no se tenga cuidado, y entonces uno se puede rascar, o pegar, o golpear, y el daño es tremendo. Comienza con una mancha blancuzca en la piel, generalmente en la frente, en la nariz, o la oreja, o la mejilla, la barbilla, ¿no? Y yo ayer ya me estaba examinando, pero no se preocupen, hermanos. Se extiende en todas direcciones, cejas, pestañas, desaparecen, y luego crece una hinchazón tumoral, esponjosa, en donde esté, en la cara y luego en el cuerpo, y la enfermedad se vuelve sistémica. Se mete e involucra a los órganos internos y a la piel. Es una enfermedad horrible. La lepra es una enfermedad horrible. La enfermedad puede durar 10 o hasta 30 años, y la gente no se muere de eso. Las víctimas suelen morir porque no tienen resistencia a otras enfermedades. La transmisión, además, se produce cuando se inhala el bacilo. O sea, es transmisión aérea. Es mucho más fácil que el SIDA o que otros, ¿no? Porque es por el aire. Es transmisible. O sea que el contacto corporal o el contacto con la ropa de un leproso nos puede causar lepra.
En tiempos bíblicos, por la seguridad de Israel, ya en tiempos de Moisés, lo sacaban del campamento. Pero era una enfermedad que era estigmática, o sea, marcaba a la gente por esto mismo. Fíjense, 2 de Samuel 3:29, el rey David maldijo la casa de Joab por malvado, porque cometió atrocidades, ¿verdad? Y en la maldición que David le da a Joab, le dice que tu casa, que tu familia nunca esté sin un leproso. Imagínense qué maldición de David a Joab. Era una enfermedad especial. Pero además, hermanos, muchos creían que no solo era una maldición humana, sino también un castigo divino. Entonces también estaban más estigmatizados. A ti tú tienes lepra porque Dios te está castigando. ¿Y por qué? Pues bueno, recuerden ustedes a Usías, el rey Usías, 2 de Crónicas 26. Él trató de hacer algo que Dios le había prohibido a los reyes, que era: ni tú, rey, puedes ser sacerdote, ni tú, sacerdote, puedes ser rey. Y Usías quiso ofrecer un sacrificio que no le tocaba, que solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían hacer. Y el sumo sacerdote se lo advirtió al rey, le dijo: tú no puedes hacer eso, estás prevaricando contra Dios, le dijo el rey, le dijo el sacerdote. Y Usías se enojó, y cuando iba a ofrecer el sacrificio que no le tocaba, ¿qué creen? Dios lo castigó y de repente lo volvió leproso. Y tuvo que ser marginado, fuera de palacio, en una casa especial, hasta que murió muchísimos años después. Y su hijo estuvo en su lugar reinando, porque él quedó leproso. Entonces esto también dice, pues, así como Dios castigó a Usías y al siervo de Eliseo, pues también puede ser una maldición provocada por Dios, porque es muy malo. Pero esta enfermedad horrible tenían que decir, salir del campamento y caminar pregonando: soy inmundo, soy inmundo. Los leprosos entonces padecían, además de la enfermedad, la maldición de los hombres y de creer que Dios los hubiera maldecido. Ellos fueron cortados del pueblo religiosamente. No podían ir al templo, no podían ir a las sinagogas, no podían ir a casa, fueron cortadas de la sociedad de sus familias. No podían asociarse con su familia, tenían que estar aislados de todas las personas sanas. Solo podían asociarse con otros leprosos miserables. Y vemos en Lucas 17 estos 10 parados de lejos, gritándole: Jesús, Jesús, ¿verdad? De lejos, porque podían estar sin familia, sin trabajo, sin amigos, sin templo, sin esperanzas. ¿Qué tan enfermo estaba este hombre que se acercó a Jesús? Lucas dice que estaba lleno de lepra. Era visiblemente enfermo, feo por las deformidades provocadas, aterradores. Ellos estaban sufriendo de muerte en vida. Y el hecho de que viene y se acerca a Jesús es un shock. Él no debía hacer eso, pero seguramente nadie se lo pudo prohibir, nadie se puso en medio, porque al ver al leproso todo el mundo se apartaba. Entonces el leproso entró y cuando lo vieron todos se apartaron. Hizo lo que no debía, pero él llegó hasta Jesús. Vino a Jesús a través de la multitud. Violó todos los estándares necesarios de exclusión en su desesperación. Y vino a Jesús suplicándole, rogándole, imagino que con fuertes gritos, mostrando su desesperación. Su actitud fue humilde, fue respetuosa. Dice en Marcos que cayó de rodillas. Mateo dice que postrado le adoró, que tenía una actitud de adoración, una actitud respetuosa, reverente, humilde. Lucas dice que no solo se arrodilló, sino que puso su rostro en tierra, en humilde adoración ante Jesús. Lucas agrega algo más que dijo: Señor. Parece que todo esto es lo correcto. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios, creyó que Jesús era el Mesías, creyó que Jesús era el Cordero de Dios, el verdadero Rey, el ungido. Su lenguaje, su actitud, lo que hizo,
parece indicar que sí. Y esa es la posición del leproso. Actitud humilde, actitud reverente, actitud respetuosa, actitud de adoración, actitud de humildad, actitud de arrepentimiento. Así de desesperado estaba y así de confiado también estaba en el poder de Jesús, porque ya era ampliamente conocido y él tuvo la confianza, se acercó a rompiendo todo eso, sabiendo que era despreciado, sabiendo que era maldito, ¿verdad? Y se acercó y dice en el versículo 40, si quieres, puedes limpiar. Esta persona no mostró dudas del poder de Jesús. Lo único que no sabía era si Jesús quería o no quería. Él no tenía dudas de que Jesús lo pudiera sanar. Lo único que no sabía era si Jesús quería. Este leproso reconoce la prerrogativa soberana del rey, del ungido, del Mesías. Sabe que no tiene ningún derecho sobre Cristo. Él se veía a sí mismo como despreciable, se veía despreciado por los hombres, se veía a sí mismo maldecido por Dios. Así que venía con una esperanza de que si Jesús es en verdad el Hijo de Dios, tal vez cambiara de opinión y tal vez lo quisiera sanar. ¿Cuántas personas hay hoy que dicen, reclámale a Dios, tú ya te lo ganaste, no te preocupes? Y queremos torcerle la mano a Dios y hacerle manita de puerco para que nos oiga, como diciendo, me lo merezco, Señor, ya me quiero sacar la lotería, ya quiero estrenarme esto, ya quiero otro, ya quiero sanar. No, hermanos, este leproso reconoció la soberanía de Dios y la prerrogativa que Dios tiene para hacer su voluntad en él. Así que, respetuoso y reverente, lo llama Señor, se inclina y le da a Jesús la prerrogativa. Él está desesperado, pero en reverencia, en adoración, en humildad, en fe confiada. Todo eso parece lo correcto y suplica lo que necesita. Fíjense qué raro, porque no expresa la palabra sanidad, expresa la palabra limpieza. Si quieres, puedes limpiar. Pero ¿qué creen, hermanos? Que el Señor le responde. Pero ustedes creen que toda esta actitud del leproso influyó en la decisión de Jesús. No. La actitud del hombre nada tuvo que ver con la respuesta de Jesús. Su actitud es interesante, pero su actitud no es la razón por la que Jesús lo sanó. Fíjense cómo dice Lucas 4:40. Dice Jesús que sanó a todos, que no hizo distinciones entre los que tenían fe y los que no tenían fe, los que tenían suficiente, los que tenían poco, los que tenían mucho. No, eso fue irrelevante para Jesús. Él sanaba a todos. Él desterró la enfermedad de Israel. Lo único que movió a Jesús a sanar al hombre se indica en el versículo 41. Su compasión y su misericordia. Dice, y Jesús, ¿qué? Teniendo misericordia. No le dijo, qué bueno que tienes fe. Qué bueno que estás. Teniendo misericordia de él. Teniendo misericordia de él. Teniendo misericordia de él. El corazón de Jesús fue movido a responderle al hombre. Su compasión
fue movida. Él sintió el dolor del hombre, sintió la agonía del aislamiento de este hombre, sintió su angustia física, el aislamiento social, el aislamiento religioso, sintió su difícil situación que provocó la compasión de Jesús. Dios es un Dios de toda compasión. Dios siente el dolor de los efectos del pecado y los pecadores. Marcos 6, 33 y 34 dice: pero muchos lo vieron venir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vino y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión de Jesús, la misericordia de Jesús, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera, hermanos, es algo que no podemos medir. No podemos medir más que en la vida de un Hijo unigénito de Dios. Y Jesús tuvo misericordia de este hombre. Este es el corazón de Jesús. Este es el corazón de Dios, que siente el dolor del sufrimiento en este mundo. Eso es lo que lo motivó. No fue un disparador el nivel de la fe del hombre, porque Jesús sanó a todos en todo tiempo, con fe o sin fe. Jesús extendió su mano y, ya lo dijimos, sanó con una palabra y un toque. Extendió su mano y luego le dijo: quiero ser libre. No sé cómo lo tocó, le puso la mano en la cabeza, le puso la mano en un hombro, le agarró las manos, no sé. Dice que lo tocó, lo cual estaba prohibido. Estaba prohibido, pero él lo tocó y le dijo: quiero ser libre. Levítico 5:1 está la ley donde prohíbe tocar a un leproso. Pero Jesús no podía ser contaminado por nadie. Fíjense ustedes, no hay un registro en las Escrituras de que Jesús alguna vez haya tenido una enfermedad, de que haya tosido, de que haya tenido un resfriado. ¿Por qué? Porque su cuerpo es perfecto y sin pecado. Alguien podría decirte: pero él murió. Sí, pero nada lo mató. No sé qué me va a matar a mí, un virus, una bacteria, un accidente, no sé, ¿verdad? Algo nos va a matar. Si el Señor no viene antes, algo nos va a matar. Pero a Jesús nadie lo mató. Murió solo porque entregó su vida voluntariamente. Él mismo dijo: nadie me la quita, yo la doy, yo la entrego. Su toque fue un toque de compasión, su toque fue un toque de conexión. Es Jesús vinculándose directamente a la curación. Marcos menciona mucho de esto. Marcos habla mucho sobre el tacto, igual que Lucas. Probablemente hay una docena de veces en el Evangelio de Marcos donde Jesús encontramos que está tocando a alguien, o que alguien está tocando a Jesús. ¿Para qué? Para sanar. A Jesús le encantaba darle a la gente un toque de compasión, un toque de ternura, un toque de bondad, especialmente a las personas que nadie quisiera tocar. Y está estos leprosos, y está la gente, las prostitutas, y está la gente marginada, ¿verdad? Y me acuerdo mucho también cuando los niños, y les dicen: dejad a los niños venir. Y yo me acuerdo cuando puedo abrazar y sostener a mis 3 nietos, pero me imagino el amor de Jesús por la gente, tocándole con toda su ternura, con todo su amor, su corazón doliente por el sufrimiento de esta persona. Él reacciona y le toca y le dice: quiero ser limpio. El amor soberano de Jesús respondió, y el poder soberano actuó: estoy dispuesto, quiero ser limpio. Y viene la
palabra favorita de Marcos en el versículo 42. ¿Cuál es? Se las dije. Inmediatamente. Inmediatamente, en el acto, en el momento, así, sanó Jesús. Completamente. La lepra no dejó nada. Dice, quedó limpio. Ayer platicaba mi esposa y decía que pues ella luchaba mucho con las camisas blancas porque quedaban marcadas de acá, de las axilas por el desodorante o lo que sea. Y pues es un problema. Y a veces nuevecita la camisa y ya ve que pues, ya no me la podía poner para una reunión especial o algo donde me tuviera que quitar el saco porque no se veía mal. Y entonces había que meterlas en cloro y decir y que la tallar y no sé qué tanto, y ni así a veces, ¿no? O cuando de repente ponía yo la pluma aquí sin tapar, sin tampón, y se le hacía, se echó a perder. ¿Verdad? Y esa camisa pues ya se echó a perder, ya no te la puedes poner más que para lavar el coche o para hacer la trapos de cocina. ¿Verdad? Pero Jesús le dijo, en el acto inmediatamente quedó, ¿qué? Limpio. Jesús sana con una palabra, con un toque, sin trucos, sin procesos, sin explicaciones. Quiero ser limpio y al instante sano. Hermanos, como les decía, no hay un medicamento el día de hoy que pueda restaurar lo que la lepra ha comido. Les decía, desde 1982 hay un medicamento muy eficaz que detiene y quita la enfermedad, pero no puede restaurar lo que ya se llevó la enfermedad. No puede revertir los efectos de esta enfermedad. Pero Jesús no tiene esas limitaciones. Jesús no está limitado. Así que Jesús restauró instantáneamente todo lo que la enfermedad se había llevado, porque este hombre estaba lleno de lepra. Y este es un verdadero milagro, una verdadera sanidad completa. Y no solo lo dejó bien, sino que lo dejó en forma. ¿Ustedes saben lo que es estar en forma? Bueno, déjenme decirles que el viernes estuve yo en el gimnasio y me encuentro yo a Max. ¿Conocen a Max? El hijo de los hermanos Cervantes. Bueno, Max está, primero, 40 años más chavo que yo. Segundo, pues, está de mi tamaño, pero el cuate levanta no sé cuántos kilos. Y no, pues me da pena, le digo. Porque pues no, o sea, Max está en forma, yo no, yo tengo otra forma. Pero Jesús lo dejó bien, lo dejó en forma. Hermanos, si alguien ha tenido alguna enfermedad, y especialmente como la lepra, durante tales meses o años, la destrucción de su sistema, que no es visible en el interior, los órganos, los problemas de sangre, quedarían debilitados y el periodo de recuperación podría ser de meses o incluso de años. Lindis ya tiene su hueso perfectamente bien pegado. Ya está bien. Ya lo vio la radiografía el doctor y dijo, ya está perfecto, quedó excelente. Pregúntenle si puede lavar trastes. O pregúntenme si puede lavar trastes. No puede, todavía no. Está en rehabilitación, en un proceso que dice, ay, cada día me siento mejor, pero creo que a ver si para dentro de 2 semanas, para cuando vengan las nenas, ya las puedo cargar. Es un proceso y me imagino ya cuánto va a pasar en ese proceso de rehabilitación. Pero Jesús no le dio un proceso ni medicinas ni ejercicios de rehabilitación al leproso. Al instante. Jesús le advirtió con severidad y le dijo en el versículo 43 y 44, dice, le encargó rigurosamente, dice Marcos, y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos.
¿Qué creen? ¿A dónde creen que tenía que ir este leproso recién sanado? ¿Dónde estaban? ¿Se acuerdan dónde estaban? Estaban en Capernaum, cerca de Capernaum, en los pueblos de Galilea, porque Jesús le había dicho en el versículo anterior, en el 38, vamos a los pueblos de alrededor para predicar, porque a eso he venido, eso dice Jesús, ¿no? Pero Jesús, ¿a dónde le ordena a este leproso? Le dice, ve y haz lo que la ley dice. Él tenía que ir a Jerusalén, tenía que ir y presentar la ofrenda que tenía que ser, ahorita platicamos más, pero tenía que caminar 100 kilómetros cuando menos para llegar a Jerusalén de donde estaba. Así que ni quedó débil, ni quedó en rehabilitación, quedó perfecto y en forma, porque Jesús le dice, ve y muéstrate a los sacerdotes y haz lo que la ley dice para que vean que estás limpio. Entonces tenía que ir a Jerusalén, al templo, al curso de guardia de los sacerdotes, donde se hacían todas las ofrendas y sacrificios necesarios. Recuerden que las sinagogas no se hacían solamente en el templo de Jerusalén. Tenía que caminar casi 100 kilómetros hasta allá. Entonces, cuando Jesús le dijo que fue sanado, también lo dejó en forma. Las curaciones de Jesús no tienen rehabilitación. Son completas, son perfectas. Nuestro Señor le da una instrucción muy especial. Le encargó en el versículo 43, dice rigurosamente. Es una forma verbal que viene a referirse con una demanda muy fuerte. No puedo decir que es un regaño, sino que es una instrucción enérgica, como militar, como firmes, como adelante, ¿verdad? Haz esto. Es una instrucción enérgica, no es una sugerencia. Y le da dos mandatos, uno negativo y otro positivo. El primero le dice, no digas nada a nadie. No digas nada a nadie. Y esto fue difícil. Es una prueba de obediencia. Vimos la actitud con la que llegó esta persona. Vimos la actitud de adoración, de reverencia, de respeto, de reconocimiento de la deidad, del Mesías, del ungido. Pero ¿saben qué? Dijo entonces, dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús le da una orden estricta, pero es una orden simple, entendible. No es una decir, ve, no digas nada a nadie. ¿Alguien no le entiende esto? Él lo entendió perfectamente también. Pero en este punto él está estableciendo que si el hombre cuando dijo Señor, realmente lo dijo en serio. Ahora, no es inusual que Jesús silencie a alguien. Ya vimos en el capítulo 1, versículo 26, que silencia al demonio de la sinagoga de Capernaum. Le dice, cállate y sal de él. En el versículo 38, al final del versículo dice que él no permitía que los demonios hablaran porque sabían quién era. Él no quería publicidad de los demonios. Silenció a los demonios y ahora silencia también a las personas que son sanadas. Y esto se convierte en un patrón. No quiero que digas nada. Fíjense, capítulo 3, versículo 12 dice, mas él les reprendía mucho para que no les descubriesen. Capítulo 5, versículo 43, todo esto solamente de Marcos. Después del milagro con la niña de 12 años que asombró a todos, el versículo 43 del capítulo 5 dice, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Pero quería que no dijera a nadie. Capítulo 7, versículo 36, la curación de un sordo. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, por cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaron. Capítulo 8, versículo 26, aquí él sana a un hombre ciego y le dice, y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Se convierte en un patrón. Jesús no le da a este hombre ninguna explicación de por qué o de qué se trata. Versículo 44 dice, ven y muéstrate al sacerdote. Esta es la orden positiva. Dijimos que le dio una negativa, no digas nada a nadie, y una positiva.
ve y muéstrate al sacerdote. No lo digas nadie a alguien, ve y muéstrate al sacerdote, es la positiva. Ofrece por tu limpieza lo que ordenó Moisés. Esto es lo que quiero que hagas, le dice Jesús. En Levítico 14, el Antiguo Testamento da todo un ritual. Después del diagnóstico del versículo 13, del capítulo 13 de Levítico, el capítulo 14 nos da todo un ritual cuando se pensaba que un leproso estaba curado y que pasaba por un proceso de examen y tenía que dar ofrendas, tenía que hacer pruebas y de sacrificios en el templo. Así que Jesús está defendiendo la ley y le está ordenando a este leproso que vaya. Ya vimos que él defiende la ley moral y también defendió la ley sanitaria o la parte de salud de la ley, que protegía a la nación de Israel de enfermedades contagiosas. Así que le dice al ex leproso que tiene que seguir la prescripción de acuerdo con el capítulo 14 de Levítico. Los sacerdotes también son los funcionarios públicos de salud en Israel. El ritual es muy interesante. Para que un leproso pueda ser declarado limpio, pasan, creo, seguro que yo pude ver, 21 días. Levítico 14. Léanlo. Así es como funciona el ritual, se lo resumo rápidamente. Primero, el leproso que ya está aparentemente limpio es examinado por el sacerdote y se toman 2 pájaros, 2 aves. Una se mata con agua corriente y junto con madera de cedro, con escarlata y con un hisopo. Y se toman junto con el agua viva, se sumergen en la sangre del agua muerta mezclada con agua, se sumergen en la sangre del ave muerta y luego se deja libre al ave viva. Todo esto es simbólico. El hombre se lava su ropa, se afeita y se deja pasar 7 días. Y luego vuelve a ser examinado por los sacerdotes. Y debe volver a afeitarse, a lavarse el cabello, la cabeza, las cejas. Y luego se hacen ciertos sacrificios: 2 corderos machos sin defectos, 1 cordera, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite. Y luego se toca al leproso restablecido en la punta de la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho, con una mezcla de sangre y aceite. Y es examinado después, otra vez nuevamente. Y si la cura es realmente real, entonces ya se le permite ir con una especie de certificado, diciendo: este que estuvo enfermo ya está limpio. Así que Jesús le dice: ve y haz esto. Ve y haz todo esto que dice Levítico 14. ¿Por qué le dice? Versículo 44. Para testimonio de ellos. ¿Qué estaba queriendo Jesús hacer? ¿De quiénes? ¿Quiénes ellos? Los sacerdotes. Ve y muéstrate a los sacerdotes. Presenta todo lo que tienes que hacer para testimonio de ellos. Jesús quiere este milagro confirmado por los sacerdotes. Jesús quiere este milagro confirmado por los sacerdotes. Esto sería algo que no podrían ignorar, que los sacerdotes no podrían pasar por alto, porque yo creo que nunca habían hecho algo así, de una persona con este tipo de enfermedad, que haya sido sanado completamente. Ellos no podían, no lo habían hecho nunca antes seguramente. Y ahora, al hacerlo, tendrían que extender un certificado diciendo: efectivamente, este señor se sanó. No sabemos cómo, pero está limpio de acuerdo a la ley. Esto sería algo que ellos no podían ignorar. El limpio, obviamente, tendría que llevar a algunas personas de su familia, testigos, para que cuenten la historia de cómo era este hombre, porque al mirarlo seguramente los sacerdotes no supondrían que tuvo lepra, pero Jesús quiere que sepan que ha sido totalmente curado de esta enfermedad. Él quiere que los sacerdotes tengan que enfrentarse al poder de Jesús. También quiere que los sacerdotes sepan que Él está de acuerdo con la ley mosaica. El testimonio entonces de este ex leproso confrontaría a los sacerdotes. 1.
Si estos sacerdotes persisten en su necedad de rechazar a Jesucristo al contar esta increíble historia y que esta persona pasa por las pruebas del Levítico y descubren que ahora un leproso está completamente restaurado y no creen en el poder de Jesús, se condenan a sí mismos por sus propios hallazgos. Eso quería Jesús. Pero ve la otra posibilidad. Si creen en Jesús, si se dan cuenta del milagro, será porque hacen la conexión obvia de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Él tiene el poder para sanar. No lo hicieron. Finalmente esto no pasó. Pero es importante para el testimonio de los sacerdotes que pudieran ser convencidos y creer, o que pudieran ser condenados por sus propios hallazgos y su necedad. Dios nos da la oportunidad a todos. Sabemos que eventualmente estos sacerdotes y muchos otros fueron los que gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Los que pidieron su sangre y que se condenaron a sí mismos en el proceso. Jesús quería que alguien les diera un testimonio poderoso a esos sacerdotes. ¿Qué hizo Jesús? Hemos visto la salvación del leproso, hemos visto la respuesta del Señor, hemos visto cómo le da un mandamiento, hemos visto que el leproso pues no pudo tal vez obedecer todo lo que él hubiera querido, o no quiso obedecer, no sabemos, eso ya no nos corresponde, no está escrito. Simplemente vemos la narración. Dice el versículo 45, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Parece que hizo exactamente lo que le dijeron que no hiciera. Pero a lo mejor no pudo evitarlo, hermano. Todo el mundo sabía quién era él. Y yo me imagino que empezó a caminar y le dijeron: ¿tú eres el leproso? Sí, pero ya no estoy, mira. Oye, ¿por qué no gritas inmundo? Porque ya no estoy leproso. ¿Y quién te hizo eso? Jesús. Como el ciego. Pues yo no sé, yo solo sé que antes no veía nada y ahora veo. No pude evitarlo. Es obvio que no podemos evitar el poder del Señor. Entonces no sabemos cuál fue la situación espiritual de este hombre, pero seguramente él no pudo obedecer. Las circunstancias tal vez no lo permitieron. No sabemos si fue a Jerusalén a cumplir estos rituales que el Señor le ordenó. Si pudo hacerlo finalmente, no sabemos. Pero tuvo un efecto particular, tuvo un efecto tal vez contrario a lo que muchos hubieran querido. Dice el versículo 45, ya leímos, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ya Jesús ni siquiera podía ir a una ciudad. Josefo dice que en Galilea había alrededor de unos 240 pueblos y aldeas alrededor de esta laguna, de este lago, de este mar de Galilea. Jesús hubiera querido ir a todos ellos, que es lo que dice el versículo 38 y 39. Vayamos a todos los pueblos y aldeas y prediquemos. Vamos a todos lados. Eso es lo que él quería hacer. Pero había ya demasiada histeria colectiva. Hace un momento les leí el capítulo 7:36, donde hay un punto álgido, donde les da las órdenes de no decirle a nadie, y cuanto más les ordenaba, más ampliamente continuaban proclamándolo. Y ahora ya ni siquiera puede acercarse a un pueblo, y donde quiera que va hay una multitud ansiosa esperándola, ansiosa de milagros, lo aplastan, tiene que escapar de eso. Y entonces lo vemos en el desierto de ahora en adelante, lo vemos a la orilla del mar en alguna parte, y a veces tiene que subirse a la barca y flotar lejos, alejarse de la orilla, para que no lo puedan alcanzar y él poder predicarles. Jesús siguió sanando, Jesús siguió predicando, pero Satanás no se estuvo quieto, usó todas las armas a su alcance para combatir el ministerio de Jesús, incluso estas sanidades.
Usó la expectativa falsa mesiánica de sanidad para desviar la atención de la predicación de las buenas nuevas de arrepentimiento, perdón y salvación para la vida eterna. Porque Satanás es lo que persigue, que nos quedemos aquí. Él quiere arrastrar con él a cuantos más pueda al infierno. No se quiere ir solo. Él quiere evitar que las personas oigan las buenas nuevas y se arrepientan. Jesús ya no pudo entrar públicamente en una ciudad, sino que se tuvo que quedar en las áreas despobladas. Capítulo 2, versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Eso es lo que Jesús quería hacer. Y ya no podía ir a una ciudad. Capítulo 3, versículos 7 al 12 dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Si tuviera un mapa aquí, le señalaría dónde está Tiro, dónde está Sidón, dónde está Idumea, dónde está... En todos lados llegaban ahí. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocar, cuantos tenían plagas, caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Al final del versículo 45 de Marcos dice: venían a él de todas partes, del desierto, de las laderas, de las montañas, de las colinas, de los valles, de los campos, de la orilla del mar, muchedumbres masivas, y él no podía entrar en la ciudad. Literalmente cambió lugar con el leproso. El leproso no podía entrar, pero ahora ya está en la ciudad, con su familia, acogido por la sociedad, limpio. Jesús tomó su lugar y se tuvo que aislar, o tratar de aislarse, porque venían a él. Hermanos, ¿qué conclusiones tomamos de este pasaje? 1. Jesús tomó el lugar del leproso. El leproso pudo reunirse con su familia y amigos, pudo ser restaurado en la sociedad, en su creencia, como si nunca hubiera estado enfermo. Cristo, por culpa de este ex leproso, ya no pudo entrar en la ciudad y predicar libremente, y fue marginado por estas circunstancias. Pero eso, hermanos, nos enseña algo muy especial. Fíjense ustedes que la lepra, yo diría que es la enfermedad que más se parece al pecado. Hoy no hay lepra. Es muy difícil que alguien se contagie de lepra, y puede ser tratado, puede ser sanado, puede no tener consecuencias si es detectado. Pero la lepra es la enfermedad que más se parece al pecado. Nos vuelve insensibles. Nos vuelve insensibles. Y poco a poco nos va comiendo por dentro, sin que nos demos cuenta. Nos convierte en seres deformes y repugnantes a otras personas hasta que la muerte física llega lentamente. Y así es como el pecado actúa en el hombre. Actúa y nos aleja del reino de Dios sin darnos cuenta. Y nos deja solo a la espera de ese juicio, de una muerte lenta, rodeados por quienes van a correr la misma suerte, el mismo destino. A los pecadores les encanta estar con los pecadores, porque nadie los va a recriminar, porque no los van a hacer a un lado. Y se juntan como los 10 leprosos. Así es el pecado. Es una lepra. Tercero, pero tiene remedio. Si tan solo tenemos la misma actitud de este leproso, de correr, de romper esas reglas de la sociedad que nos están
haciéndonos liar y aglutinar con el pecado. Porque hoy a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y el pecado es algo normal. Y si lo denunciamos, estamos mal. Pero si alguien se decide a romper esas leyes como lo hizo este leproso y llegar a Jesús y postrarse y arrastrarse y poner su rostro en tierra, reconociendo el poder, reconociendo la deidad, reconociendo la capacidad que tiene Jesús de perdonar y de restaurar, y diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Jesús toma nuestro lugar. Jesús toma nuestro lugar. Jesús tomó el lugar del leproso. En su muerte llevó toda la inmundicia de nuestro pecado y en su resurrección nos limpió, haciéndonos aptos para poder entrar al reino de Dios. El leproso pudo entrar perfectamente. Hermanos, Cristo nos hace aptos para entrar al reino de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu poder, Señor. Gracias por estas enseñanzas que podemos encontrar, Señor, en tu palabra, en Marcos especialmente. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a descubrir tantas verdades y enseñanzas, Señor, que tienes para nosotros. Pero sobre todo, Señor, que en esta hora podamos reconocer y diagnosticar, Señor, perfectamente el pecado. Señor, esa lepra que nos tiene y tiene a muchos, Señor, sumidos y aterrorizados y aislados y sobre todo, Señor, pues preparados para una muerte segura. Te pedimos, Padre, que podamos anunciar las buenas nuevas, que podamos hablar, Señor, de que tú tienes la posibilidad, la capacidad y que quieres, Señor, limpiarnos a todos. Señor, que pueda haber un reconocimiento de tu persona y que podamos proclamar, Señor, tus verdades y predicar siempre, Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos. Ayúdanos, Padre, a seguir tu camino. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.